Muy buenos días, mis queridos oyentes, que Dios los bendiga en esta mañana o en este mediodía, porque son las 12:30 del día martes 19 de agosto de 2025. Nuevamente estoy aquí para compartir. Trataré de hacerlo lo más breve posible para que me quepa en el Facebook. Y también para que no sea tan extenso, que por ahí a algunos le puede resultar medio cansador, medio aburridor. Pero creo que cuando hablamos de la palabra del Señor y nos interesa, no puede ser tan así, ¿no? En este momento quiero hablar acerca de los los tiempos en los cuales vivimos. Yo creo que la mayoría de la gente, la mayoría de las personas, la mayoría de todos los pueblos y naciones que componemos la sociedad y componemos la humanidad, se pregunta qué está pasando en estos días en los cuales nos toca vivir. Porque yo creo que todos nos damos cuenta de que algo está sucediendo. Nos damos cuenta de que ya no es como antes. Ya la vida no es una vida normal, diríamos. Han ido cambiando. Es verdad, los tiempos han cambiado. Es como que ha habido un reseteo en el mundo entero, mencionando aquel acontecimiento pandémico, y de ahí nunca más el mundo fue igual. Y van a venir cosas que también producirán cambios fundamentales y cambios grandes en estos últimos tiempos. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla mucho acerca de esto, porque Jesús lo anticipó. Y lo estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios, las palabras proféticas de Jesús, las palabras proféticas de los profetas en el Antiguo Testamento, y vemos el pleno cumplimiento de lo que la Biblia dice. Y claro, nos resulta difícil cada vez más poder asimilar estos cambios. No podemos descifrar los cambios muchas veces, no sabemos el por qué. Vemos que hay cambios, diríamos, un tanto positivos, cambios que mejoran las condiciones de los sistemas por la tecnología, por lo que yo hablé la vez pasada, pero hay otras cosas que no todo es para bien, como dije la vez pasada en el otro video. Pero estos días son, como dice la Biblia, yo tengo aquí anotado algunos versículos de la Biblia y quiero leer en Romanos capítulo 13, versículo 11, a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 13, versículo 11. Mire lo que dice acerca de los tiempos. Y esto, conociendo el tiempo. Viene hablando aquí el apóstol Pablo, dice que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Las cosas que suceden tienen que ver directamente con Dios, con los propósitos, los designios y la voluntad de Dios. Y también es el efecto del pecado del hombre en la humanidad. Por eso que vienen todos estos cambios que cada vez se van acelerando y vamos llegando a tiempos cada vez más difíciles, más complicados. Sentimos esa presión alrededor nuestro, que ya no es una presión psicológica, no es una presión emocional,
es una presión diabólica, porque el enemigo Satanás, el diablo, está trabajando a través de sus espíritus inmundos y de sus demonios, y dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es lo que Satanás, el diablo, está haciendo. Hay dos fuerzas en el mundo, dos reinos, dos mundos totalmente opuestos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Y esos se contraponen. Entonces, dependerá de mí como persona, dependerá del ser humano como persona, que elija dónde estar, si en el mundo o en el reino de Dios o en el mundo, en el reino de Satanás. Eso dependerá de mí y de ti. Por eso este versículo, que lo voy a volver a leer, dice, y esto conociendo el tiempo. No ignoramos los tiempos que están viniendo en estos días en nuestro planeta, en nuestra humanidad. La mente de los hombres ha cambiado, sus pensamientos, sus actitudes, sus palabras, sus expresiones, y no para bien. Algunos pueden hablar bien, pero la mayoría es para mal. Lo vemos a diario. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Está hablando a los creyentes, a los que creen en Dios, de que no se duerman en medio de toda esta situación que estamos viviendo. Es hora de despertarnos del sueño, y también los seres humanos, las personas que todavía no conocen a Dios y no tienen a Jesucristo en su corazón como su Señor y su Salvador, también conozcan el tiempo en el cual estamos viviendo. Hay otro pasaje de la palabra de Dios en 1 Corintios 7, 29. A ver, dice la palabra del Señor acá. También el apóstol San Pablo dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no las tuviesen. Bueno, ese es otro tema. Lo que quiero resaltar es lo que dice aquí. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. El tiempo en el cual estamos viviendo es corto. Ya queda poco. Seguramente algunos de ustedes se preguntará poco para qué. Poco para que lleguemos al final de los tiempos. Y veamos, perdón que se me cayó la hoja, y veamos que lo que está aconteciendo sucede porque estamos en los últimos tiempos. Todo llega a su fin. El apóstol San Pedro dijo en una oportunidad, más el fin de todas las cosas se acercan. Todo llegará a su fin. Nuestra propia vida llegará a nuestro fin el día que nosotros tengamos que partir de este mundo. Todo llegará a su fin. La ciencia llegará a su fin. La tecnología llegará a su fin. Los gobiernos llegarán a su fin. Todo lo que tiene que ver con la humanidad y con el mundo en el que vivimos llegará a su fin. Por eso el apóstol Pedro dijo, más el fin de todas las cosas se acercan. Y yo quiero decirles a ustedes que hay una salida, que hay una escapatoria, que hay una forma de huir de todos estos males que vienen en estos últimos tiempos. Es solamente poner nuestra fe en la persona de Jesucristo y recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. Y tener la convicción de que en los tiempos que vivimos, por más malos y difíciles que sean, Dios va a estar siempre de nuestro lado, Dios va a estar siempre para ayudarnos, y Él dice que va a permanecer con nosotros hasta el fin del mundo. Eso es lo central de lo que te quiero decir mientras hablo un poco de los acontecimientos en estos últimos tiempos en nuestro planeta Tierra.
Quiero leer otro versículo en Efesios 5:16. A ver, eh, tengo que armarme de un lugarcito como si fuera un estudio este, tecnológico, ¿no? Donde tener mi escritorio y poder tener mi Biblia a mano. La tengo aquí en una banqueta. Este, Efesios capítulo 5, a ver, Filipenses, Colosenses, Gálatas. Efesios capítulo 5, versículo 16. A ver, ¿qué es lo que nos dice Pablo? Pablo es el al que Dios más le ha revelado acerca de los últimos tiempos, hablando del Nuevo Testamento. 5:16. Dice, aprovechando, fíjense lo que dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son cortos. Debemos aprovechar bien el tiempo, en primer lugar en la búsqueda que tiene que ver con Dios mismo, en la búsqueda de las necesidades espirituales que tenemos, porque el tiempo se termina. Terminará el tiempo de la gracia, se terminará el tiempo de la vigencia de el sacrificio de Jesucristo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son cortos. Aprovechando bien el tiempo en buscar a Dios, en leer su palabra, la Biblia. Y no por eso significa que tenemos que dejar de hacer cosas que hacemos todos los días. El que trabaja, que siga trabajando, el que estudia, que siga estudiando, y el que hace otro tipo de cosas, que lo siga haciendo, el que está construyendo, que siga construyendo. ¿Por qué? Porque no debemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer. No porque los tiempos sean cortos, no porque los tiempos sean difíciles, no porque los tiempos sean peligrosos, vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Una vez, hace poquito tiempo, un pastor le dijo a otro, estoy construyendo un templo. Hey, contento, me va bien, ya estoy llegando a la altura del techo y Dios está proveyendo todos los materiales que necesito para poder terminarlo. ¿Sabe qué le contestó el otro pastor? ¿Para qué te pones a construir si ya viene Cristo? La verdad que yo me quedé loco. No porque ya venga Cristo vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Como dije recién, el que está trabajando siga trabajando. El que está construyendo siga construyendo. Dios puede venir ahora, después venir mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, de acá a 5 años. No lo sabemos, dice la Biblia que nadie sabe el día ni la hora en que vendrá. Entonces, tenemos que seguir haciendo las cosas. El que está estudiando en la facultad, siga estudiando, llega a ser un profesional. El que está trabajando y construyendo su casa, siga hasta que la termine. El que está proyectando casarse, sígalo haciendo y cásese. Forme la familia, tenga hijos, sea papá, sea mamá. ¿Cuántos proyectos hay en la vida? El que está estudiando música o el que es un músico, sigue estudiando música y sigue siendo músico. Eso lo va a bendecir y le va a hacer mucho bien. La música es mejor que cualquier otra terapia. La música es algo maravilloso, que Dios creó la música, luego el enemigo la distorsionó. El que está estudiando computación, el que está estudiando la tecnología, sígalo haciendo. Pero tengamos en cuenta que debemos aprovechar bien el tiempo, por eso digo de seguir haciendo las cosas que estamos haciendo, eh, porque los días son cortos. Y termino leyendo el último pasaje de la palabra de Dios. A ver acá, ya les digo dónde.
Segunda de Timoteo. Aquí el apóstol San Pablo también le habla a Timoteo y le dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los tiempos finales, en estos días que estamos viviendo nosotros, vendrán tiempos peligrosos. ¿En qué consiste el peligro? En muchas áreas de la vida. Hoy es más peligroso salir a la calle, por varias razones. La gente anda como enloquecida, corriendo de acá para allá, se producen muchísimos accidentes automovilísticos. Es la segunda causa de muerte en Argentina, después de otra enfermedad, de una enfermedad, un tipo de enfermedad, los accidentes de tránsito. Es tremendo, es peligroso. Es peligroso contagiarse de alguna enfermedad. Por eso dice, debes saber esto, que los tiempos serán peligrosos. A ver, sigo leyendo. Segunda Timoteo capítulo 3 era. A ver, ¿qué más le dice? ¿Qué más le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Segunda Timoteo. Miren, también debes saber esto, o sea que no tenemos que ignorar, tenemos que saberlo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, así serán y son los seres humanos en la actualidad. Todo lo que está nombrando aquí San Pablo: blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Escucharon todo lo que mencioné de cómo será la gente en estos últimos tiempos. No hace falta explicación. Por eso es que tenemos que tener en cuenta los tiempos en que vivimos, que son muy importantes, porque sabemos que son cortos, son peligrosos, son difíciles, y la palabra de Dios nos dice que debemos aprovechar el tiempo porque los días son cortos. Entonces, la mejor manera de aprovechar en este día es volvernos a Dios. Con esto quiero terminar. Es volvernos a Dios. Abrir nuestro corazón y decir: Señor, te necesito. Señor Jesucristo, te necesito, porque solo no voy a poder enfrentar los tiempos que vendrán y los que nos tocan vivir. Vemos que el mundo está convulsionado, las naciones, los gobiernos se amenazan unos a otros con guerras, con armamentos nucleares, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene que ver con el cumplimiento de la palabra de Dios. Así que atrévete a venir a Jesucristo. Te invito para que lo aceptes y lo recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, para que tú puedas vivir en paz aún en medio de la tormenta, para que puedas vivir seguro aún en medio de los peligros, para que puedas aprovechar bien el tiempo a pesar de que los tiempos sean cortos, a pesar de que los tiempos sean peligrosos. Dios te va a guardar, Dios te va a ayudar. De todo este tipo de personas malvadas que hay en el mundo, dice la Biblia, lo que terminamos de leer: intemperantes, malos, malignos, bueno, una serie de cosas. Desobediente a los padres, lleno de maldad, y así está el mundo. Por eso es necesario que nos volvamos a Dios. Si tú quieres volverte a Dios y repetir conmigo esta oración, hazlo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, quiero recibirte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados y que tú seas mi dueño, mi Señor, y que me ayudes
en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que esta palabra cortita haya sido de bendición para todos ustedes. Y nos encontraremos en este próximo video en el cual nos comunicaremos y hablaremos de la palabra de Dios, quizás otro tema. Temas candentes, temas de actualidad, temas que necesitamos saber. Que Dios les bendiga muy ricamente. Les amo mucho en el Señor y les deseo lo mejor. Hasta la próxima.